El pastor Cristian estuvo compartiendo acerca de las parábolas en Mateo, y gracias a Dios ha sido edificante. Y empezamos a ver en Primera de Juan acerca del que dice. Tuvimos una primera parte, la segunda, y hoy esperamos avanzar un poquito más. Estábamos centrados o como pasaje clave en la primera oportunidad del versículo 6 del capítulo 2. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y eso es algo que prevalece en la epístola de Juan, estos contrastes, donde nos lleva a ver que no solamente es una profesión de labios, sino que tiene que estar acompañado con una confesión de vida. No es solamente decir en una forma nominal, sino que tiene que estar ligado con el hacer. Si no está ligado con el hacer, entonces no es verdad. Y lo que vimos que atravesaba toda la epístola como una característica definitiva y determinante es el amor hacia el hermano, que es lo que resalta como ese mandamiento. Entonces el proceso era, si uno no guarda los mandamientos, entonces no conoce a Dios, es mentiroso, la verdad no está en él, hace a Dios mentiroso, y después de dar toda esa secuencia dice, bueno, y este es el mandamiento, que amen a sus hermanos, que amen a su hermano, y el mandamiento nuevo, amarlo como Cristo nos amó, como nos enseña Jesús en Juan 13, y a partir de ahí, que nosotros también tengamos la posibilidad de discernir el engaño de la verdad, ser advertidos, ese es el propósito, una advertencia, con respecto a lo que estaba ocurriendo, y eso lo vemos en la epístola. Entonces, cuando uno ve frases en la epístola de Primera de Juan, como el que dice, si decimos, si confesamos, si andamos, si guardamos, ve ese tipo de frases que normalmente son condicionales, atrás dice algo, ¿no? Si uno dice esto, tiene que hacer esto. Si uno dice esto y no hace esto, entonces no es verdad, y eso es muy radical, es muy determinante. El Señor Jesús habla en Mateo 23 acerca de los fariseos y de los escribas, y él dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, la cátedra de Moisés era un asiento en la sinagoga donde se sentaban a leer y a poner el énfasis en la palabra, en el libro de Moisés. Entonces, se sentaban ahí a compartir la escritura, eso era la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esos son los versículos 2 y 3 de Mateo 23, mostrando una clara diferencia, ¿no?, con los escribas y los fariseos, aquellos que interpretaban y exponían la ley. Dice, miren, lo que ellos dicen, guárdenlo y háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y yo les invito, hermanos, a leer en ese capítulo de Mateo 23 los detalles de la hipocresía de los falsos maestros y sus propósitos. De eso se ocupa el capítulo 23 de Mateo. El Señor es muy claro, es muy frontal para decir las cosas, y dice, si están hablando la palabra, y lo que uno escucha es la palabra, para eso era la cátedra de Moisés, y se está leyendo un pasaje de la Escritura, y el pasaje dice que nosotros tenemos que vivir de tal forma, bueno, háganlo. Pero no hagan como ellos dicen, porque dicen y no hacen. Es interesante que claramente Jesús no compartía lo que ellos enseñaban, pero toda su vida se congregó ahí en la sinagoga, asistía, y él compartía la verdad, ¿no? Y hablaba y confrontaba con la verdad. Y así enseñaba también a sus discípulos. Sin embargo, nunca los trató mal ni los avergonzó, más que lo que ellos mismos se avergonzaron al tratar de hacer tropezar a Cristo, ¿verdad? Entonces, él da muchos detalles acerca de esa hipocresía de los falsos maestros y muestra cuál es el espíritu de ellos. O sea, ellos eran totalmente legalistas, y a veces confundimos el término, pensamos legalista es aquel que cumple la ley o que hace cumplir la ley, pero no es así. O sea, ellos no eran legalistas por guardar la ley, no, ellos se hacen ley para sí mismos.
Ese es el problema con el legalismo. Se hacen ley para sí mismos y son ellos mismos y lo que ellos dicen y lo que ellos hacen la medida para juzgar y para condenar a los demás. Eso es lo que ocurre. Entonces eso es el legalismo. Doy un ejemplo que puede pasar hoy día. De repente un hermano dice, bueno, yo me levanto todos los días a orar a las 5 de la mañana. ¿Y vos a qué hora orás? No, yo oro como a las 10. Bueno, yo soy más espiritual que vos, Dios no te va a bendecir si no orás a las 5 de la mañana. Miren, hermanos, la Biblia dice orar sin cesar. Si usted se puede levantar de madrugada a buscar al Señor, bueno, gloria a Dios y está bien, pero no es una medida para juzgar la espiritualidad de los demás. Ah, una vez vino alguien y me preguntaba, me dice, quiero hablar con vos, hacerte una pregunta así, me dice, ¿cuántas horas orás por día? ¿No? Interesante la pregunta. Y yo digo, ¿y a qué viene esa pregunta? No, porque dice que la espiritualidad de una persona se mide por las horas que ora por día. Y yo le contesté muy amablemente, no te importa. Es algo que uno hace en secreto con el Señor. Y no necesitamos nosotros medir la espiritualidad de nadie. Entonces uno compara, dice, bueno, yo oro 4 horas por día, ¿vos cuánto orás? No, yo oro media hora, yo soy más espiritual que vos. Hermano, no debe ser así, nosotros debemos vivir en oración constantemente para con el Señor, hacerlo en secreto, y nuestro Padre que está en secreto recompensará en público. Eso es lo que buscamos, no buscamos hacer largas oraciones y mostrar. Bueno, ¿a qué apunto con esto, hermanos? Estoy apuntando a lo que pasaba con los falsos maestros, porque eso es lo que trata la epístola y el engaño, y muestra la diferencia. Todas estas cosas no son hechas con amor, y son hechas desde una posición que no nos corresponde a nosotros. No tenemos que convertirnos nosotros en ley y pensar que porque hacemos algo bueno, si los demás no lo hacen, entonces están mal, o pensar que porque nosotros no hacemos algo, si el otro lo hace, está mal. Entonces, un legalista puede convertir algo que es bueno, moralmente hablando, en algo pecaminoso. El legalista puede convertir en pecaminoso hasta asistir a la iglesia, por ejemplo, por la intención con la que lo hace. Si algo es bueno, o si algo bueno, y considerando bueno lo que la palabra dice que es bueno, considerando las cosas buenas a lo que Dios llama bueno, si algo bueno que hago termina siendo una vara para medir a los demás, entonces yo me convierto en legalista y peco contra el Señor. Ese era el problema, mis hermanos. Eso es lo que estaba pasando con estos falsos maestros. Estaban enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, como dice Jesús en Mateo 15, versículo 9, citando Isaías. Enseña, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, cosas de hombres, cosas que subió en el corazón de los hombres, que no estaban en la palabra, y con las que ellos empezaron a medir a todo. De hecho, ellos agregaron más de 1000 leyes sobre las leyes que tenía la escritura y reglas, hasta pusieron la cantidad de pasos que uno podía dar en un día de reposo, etcétera, etcétera. Legalismo. Y empezaron, en base a esas reglas establecidas por ellos, que moralmente parecían buenas y puestas para cumplir la ley, terminaron siendo esas reglas de hombres la medida para juzgar a los demás y acusar inclusive al propio Señor Jesucristo. Acusaban al propio Señor Jesucristo de no cumplir la ley, imagínense. El legalismo es un pecado que nos enceguece, nos hace andar en tinieblas. Entonces, preferencias, gustos, pareceres, cosas no reguladas por la palabra, eso lleva al legalismo, ¿no? Son cosas que al imponerse, y se imponen por diversos medios. A veces se imponen con una forma de hablar, con una manipulación o con cosas que uno va diciendo de una manera muy agradable, muy técnica, muy académica, o de tantas maneras, ¿no? De decir las cosas como una lisonja, todo eso, entonces se impone, y a veces por la fuerza, a veces por el temor, a veces por futuros castigos o cosas así, esas cosas se imponen, y cuando se imponen, deforman la imagen de Dios, deforman el Evangelio, deforman el carácter de Dios, no reflejan el carácter de Dios que debe reflejar el Evangelio. Entonces, acomodan las cosas según les parece, de la forma que el mundo lo hace. De eso se está tratando, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Entonces, esta es una forma de conducirse que el mundo tiene, es la forma en que ellos lo hacen, y eso se convierte en una confesión de vida que niega a Dios, porque Dios no es así ni enseña eso. Y hacen a Dios mentiroso, porque ellos están practicando pecado, que al mismo tiempo dicen que no es pecado. O sea, no es pecado delante de Dios, y Dios lo llama pecado. Entonces, esa confesión de vida niega el carácter de Dios, lo deforma, no llaman pecado a lo que Dios llama pecado, y entonces le hacen a Dios mentiroso. Isaías dice en el capítulo 5, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso es por lo que Dios dice. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 5, 20 y 21. Y uno dice, bueno, ellos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que Dios dice. Lo que Dios determina y dice a través de su palabra que es bueno y que es malo. Por eso también dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No conocen al Señor, no tienen la capacidad de ver la verdad espiritual. Están en tinieblas todavía y no pueden ver la realidad espiritual. Y no pueden ver que Dios es el único juez y legislador y es el único salvador y el único rey que puede decir esto es bueno y esto es malo. Nuestra moral está corrompida. Lo único correcto es decir, Dios dice que esto es bueno, entonces esto es bueno. Dios dice que esto es malo, entonces esto es malo. No trato de buscar la forma de que eso malo sea algo bueno o que eso bueno sea algo malo. Pero es lo que normalmente dicen. Dios dice que esto es bueno. No, pero nosotros lo hacemos así porque para nosotros es mejor así. Entonces lo convierten en malo. Dios dice que esto es malo, sí, pero si lo hacemos así no es tan malo. Es algo que nos puede ayudar, y convierten lo malo en bueno. Y después, a través de eso, juzgan a los demás. Entonces se convierte en legalismo. Ese era el problema que estaba enfrentando. No solamente los que recibieron esta epístola, los que recibieron también la epístola de Gálatas, Filipenses, apunta a eso, a un legalismo, a una deformación de la verdad de Dios. Entonces, este es el caso en nuestro pasaje, y la advertencia apunta siempre hacia adentro. Recuerden que el examen es sobre uno mismo, no sobre los demás, porque si no estaríamos así cometiendo ese legalismo. Uno debe examinar su corazón y ver cuál es la intención de su corazón. Por eso él decía, le habla a toda la iglesia, le dice, os he escrito a vosotros, hijitos, os he escrito a vosotros que sus pecados fueron perdonados por su nombre, ustedes conocen al Padre. Le escribe a los que enseñan en la iglesia, dice, le escribe a ustedes, padres, en un sentido espiritual, aquellos que están guiando a la grey de Dios, aquellos que están enseñando. Le dice, les estoy escribiendo a ustedes que conocen también al que es desde el principio. Les escribo a vosotros jóvenes pensando en ese ímpetu, aquellos que están poniendo por obra la palabra, que están guardando los mandamientos, que están venciendo al maligno porque se están sometiendo a Dios. Es una advertencia para todos, no es una advertencia solamente para algunos o para los que están en determinada parte, no, es para todos. ¿Y cuál es la advertencia? Bueno, los versículos 15 al 17 del capítulo 2 de Primera de Juan dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por la gracia de Dios, ya hemos visto este pasaje en las enseñanzas anteriores, y si tiene alguna duda respecto a eso, bueno, están las grabaciones, están los videos, puede consultarlo. Hoy vamos a tratar de avanzar un poco más desde ahí, desde esta advertencia que se hace y que nos llama a no tener esa relación con el mundo en cuanto a lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, en cuanto a la forma de conducirnos, en cuanto al amor hacia los hermanos, en cuanto al trato con los demás, hacer las cosas como Dios manda y no juzgar a los demás o hablar mal de los demás en base a lo que nosotros establecemos como regla, o sea, a no ser legalistas. Entonces, acompáñenme a leer ahora el versículo 18 de 1 de Juan 2,
que dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo leo una vez más: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y ese es el tema que me gustaría compartir hoy, dentro de esta tercera parte del que dice, muchos anticristos, muchos anticristos. Quisiera orar a Dios y pedir que nos ayude a examinar no solo lo que hacemos, sino también el por qué lo hacemos, cuál es la motivación de nuestro corazón y cómo hacemos nosotros las cosas para la gloria de Dios. Oremos y que el Señor nos ayude. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por Jesucristo, por esa obra de gracia que Él ha hecho perfecta y eterna, con la cual nos ha llamado y llevado hacia ti, Señor. Nos ha llevado a conocerte, nos ha dado vida eterna, nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Él por siempre. Padre, esto ha hecho que nos adoptaras como tus hijos, que nos hicieras parte de tu familia, de tu cuerpo, de tu pueblo, de tu ciudad, que seamos ciudadanos del cielo. Has hecho una obra maravillosa, Señor, mucho más grande de lo que podemos ver o entender. Has perdonado todos nuestros pecados, nos has justificado, nos has declarado justos en base a la justicia de Cristo, con la que nos has vestido desde el momento que Él resucitó, Señor, y aún cuando dijo que iba a hacerlo antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque por esa obra eterna y ese pacto eterno, nosotros hoy estamos en pie, venimos delante de tu presencia, te decimos papá, sabemos que nos escuchas y sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tú lo vas a hacer. Y rogamos, Señor, que nos ayudes ahora a crecer en tu gracia y conocimiento, que es tu voluntad. Que nos ayudes, Señor, a ser más como Cristo, que es tu voluntad. Que nos ayudes a ver nuestro pecado, a confesarlo y apartarnos, que es tu voluntad. Y que así, Señor, te podamos dar la gloria a nuestra vida mostrando el carácter de Cristo, lo cual es tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu que nos guía y nos a toda verdad y nos enseña constantemente. Se opone a nuestra carne para que no amemos al mundo y no hagamos lo que querramos, sino que te amemos a ti y hagamos tu voluntad sobre todas las cosas. Mi Padre, ruego que tu iglesia sea edificada y te ruego también por aquellos que no te conocen para que vengan a Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdame, dame sabiduría de lo alto y ayúdame a ser fiel a tu mensaje, Señor. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Este texto dice, el anticristo viene, ¿no? Una definición que, bueno, hoy tal vez podemos, después de las últimas enseñanzas, comprender o asimilar un poco mejor, porque hablamos bastante acerca de esto. Pero el versículo 18 es una llamada otra vez de atención a toda la iglesia. Otra vez vuelve a hablarlo de esa forma. Esto no es que, bueno, ya está, terminó un tema y entonces ahora va a arrancar con otro. No, hermano, esto está totalmente ligado. Todo lo que se dijo anteriormente se dijo para llegar a este punto. Esa advertencia fue hecha para llegar a este punto y para llamarnos la atención y ponernos una advertencia santa y que abramos bien los ojos, como el Señor Jesucristo decía, velad, orad, ¿verdad? Y así tenemos que estar, bien sobrios, velando, atentos, mirando a todo nuestro alrededor, comprobando los espíritus si son de Dios, como dice 1 de Juan también en el capítulo 4, y ese es el llamado que está haciendo aquí. Entonces el versículo 18 dice, hijitos, o sea, una vez más esa forma cariñosa de hablar a toda la iglesia, de hablar a los hermanos, a todos los hermanos juntos, y sin distinción, y decirle, hijitos, ya es el último tiempo.
ya es el último tiempo. Ah, la palabra para tiempo es el griego hora, que se puede transliterar con J o con H, es de donde nosotros sacamos el término hora. También se usaba para determinar una de las 12 horas del día o de la noche, pero aquí no se está hablando justamente o específicamente de una hora o de un momento, sino que se está usando de una forma alegórica. Y esta advertencia es una advertencia que tiene sentido en el momento que Juan la hizo y sigue teniendo sentido hoy día para nosotros mismos. O sea, este es un mensaje vivo, es un mensaje eficaz, que nos está mostrando a nosotros una necesidad del tiempo que nos toca vivir. Y eso es a lo que se refiere. Cuando habla, hijito, ya es el último tiempo, ya es la última hora, en otras versiones, ya es el último momento. Y esto nos lleva a pensar a esa era evangélica que transcurre entre la venida de Cristo, que es donde empezó el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿verdad? Ese testimonio desde el principio del ministerio de Cristo, desde el principio de que Él comenzó esto aquí en su venida. Entonces, desde ese momento, y que llega hasta, como nos dice el versículo 28, hasta su manifestación en su venida en gloria. Versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, ya vamos a ver esto, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces ya llegaremos a este pasaje, pero es el griego faneró, que habla de cuando él sea revelado. Y cuando él sea revelado, cuando todo ojo lo verá, es aquel día final, cuando él viene a buscar a su iglesia y para juicio de este mundo. Entonces, nos muestra que esto es un mensaje de la era presente, que va hasta el fin. Son los últimos tiempos, considerando todo desde la creación. Esto es el último periodo de tiempo, desde la venida de Cristo en carne, para ser uno de nosotros, para vivir lo que nosotros no podíamos vivir, para cumplir la ley con una vida perfecta, para hacer siempre la voluntad de Dios y lo que le agrada a Él, y voluntariamente dar su vida hasta la muerte y muerte de cruz, cargando con todos nuestros pecados en esa cruz, muriendo como pago por nuestros pecados, dando su vida infinita para pagar nuestra ofensa infinita y así saldar esa deuda infinita con Dios, llevando nuestro castigo infinito, el castigo de nuestra paz sobre Él, bajo la ira de Dios, muriendo, porque la paga del pecado es muerte, siendo sepultado y resucitando al tercer día, porque fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación, y así darnos esperanza, mostrarnos que todo lo que había dicho antes era verdad, y que en Él todas las promesas son sí y amén, y entonces ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó en el trono para reinar, para gobernar y para guiar todo lo que pasa, todo lo que sucede, para el bien de su pueblo, hasta que Él venga a buscar a su iglesia y asegurarse que las puertas del Hades no prevalezcan contra su iglesia. Entonces, ese tiempo se cumple en esta era evangélica, y ese tiempo va a terminar con la venida de Cristo, con su manifestación, cuando Él venga en gloria y majestad con sus santos, para salvar a los que estemos vivos, o llamando primero a los que durmieron en Él, todos juntos transformados, con cuerpos glorificados, para estar para siempre con el Señor, y en ese mismo momento los elementos ardiendo serán deshechos, se termina todo como lo conocimos, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no entra el pecado ni la impiedad, y los demás echados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda por toda la eternidad. La era evangélica. Este es el último tiempo, y a eso se refiere. Y entonces da la característica del último tiempo, porque él dice, según oísteis, ¿verdad? Fíjense, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Esta es una enseñanza apostólica. Ahora, el único que usa la palabra anticristo, como dije en otra enseñanza, es Juan. Esa es la realidad, no se encuentra en otro pasaje de la Escritura. Pero las características que se nos da del anticristo y el significado de la palabra, recuerde, el prefijo anti en el griego no solamente significa contrario, sino en lugar de. Y esa es la característica que se cumple en la enseñanza apostólica.
Si ustedes me acompañan al texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, ahí, por ejemplo, vamos a ver en los versículos 3 y 4 una descripción del anticristo. Dice así, si lo tienen, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y avanzo hasta el versículo 8 y 9, dice así, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto, no estoy salteando los textos, hermanos, estamos en Primera de Juan, no es el texto, pero los voy a leer los versículos intermedios y voy a decir brevemente lo que significa. El 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, la enseñanza apostólica? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que es lo que él compartió en el capítulo 1, ese día que el Señor vendrá. Ahora nos toca ser atribulados y los otros están tranquilos, pero el día que el Señor venga, el día determinado por Dios y estipulado por Dios, eso es lo único que lo detiene. Entonces ese día, donde Dios ahora está, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él está esperando que los nosotros y que todos nosotros, el pueblo de Dios, escogido delante de la fundación del mundo, no perezca, sino que proceda al arrepentimiento por medio del llamado del Evangelio, que en esta era se nos envió a predicar a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que se refiere, y eso es lo que hasta este momento lo detiene. Y el tiempo de Dios se va a cumplir en su momento. Y por eso sigue diciendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y cuando habla de misterio, recuerde, esta palabra significa una verdad eterna que Dios no había querido revelar hasta este momento. Entonces ahora se revela este misterio de la iniquidad, y aclaro esto porque Juan también está hablando de esto. Por eso Juan ahora lo dice con total libertad. Este es el último tiempo, porque ahora se está manifestando este misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, lo que les estaba compartiendo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, lo muestra como el último tiempo, los tiempos finales, y ahora vamos a avanzar un poco más con eso, pero aunque en este pasaje no es llamado anticristo, cumple los requisitos. Fíjese lo que dice el versículo 4 nuevamente. Dice, el cual se opone, anti, contrario, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Sí? Entonces, se opone a todo eso, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, se toma las atribuciones de Cristo, se sienta haciéndose llamar Cristo, es un falso Cristo, un falso Dios, un falso Jesús, un falso maestro, un falso profeta, es falso por donde lo mire. Y entonces él cumple los requisitos, esta persona. Ahora, acá parece que está hablando de una persona específica en un tiempo específico. Bueno, y así es, esta es lo que está afirmando aquí Juan en su epístola. Es lo mismo que está diciendo Pablo en Tesalonicenses. Es necesario, miren, la venida no está tan cerca, no se dejen mover de su modo de pensar. Hay que esperar, porque primero tiene que venir la apostasía. Y entonces después se va a manifestar sobre el final de esos tiempos. Ese es el punto y enseguida lo vamos a seguir viendo con Juan. Entonces él cumple los requisitos y aunque se identifica como una persona en un tiempo determinado, Juan nos da más luz respecto a esto. Entonces, volviendo al texto de Primera de Juan, capítulo 2,
Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces ustedes escucharon que el anticristo viene, pero ahora, y Juan está hablando en su tiempo, en lo que él ya identifica como los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo nosotros, y dice: ahora, desde aquel momento, el misterio de la iniquidad, han surgido muchos anticristos, y lo dice en plural, y eso sería un problema para nosotros, porque si surgen muchos anticristos, entonces no hay un anticristo. Bueno, pero estas dos cosas trabajan en una forma armoniosa, como toda la escritura. Cuando él habla de muchos anticristos, mis hermanos, él está hablando de un sistema, de una filosofía de vida, de una falsa religión. Está hablando de un principio de apostasía que rige a las personas que así se conducen. Él va a determinar aquí en el pasaje quién es un anticristo, y lo determina también con la enseñanza previa, mostrando quién es un mentiroso, quién es verdadero, qué es la verdadera comunión, qué es la santidad, y cómo a través de la confesión de vida y de lo que se practica se niega a Dios, se niega la obra redentora de Cristo, y que Él vino para terminar con el pecado, como también habla en el capítulo 3. Entonces él muestra que la vida misma de la persona termina siendo una confesión que niega al Padre, niega al Hijo, y que es el espíritu del anticristo. Por eso dice: muchos anticristos han surgido. Ahora, aquel inicuo final que se levantará un poco de tiempos antes del final de la era evangélica, de lo que también la Biblia llama en Apocalipsis 20 el milenio, de lo que también Apocalipsis llama esos 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, etcétera. Ese poco de tiempo, que también Apocalipsis llama esos 3 días y medio, muy poquito tiempo en ese final de ese periodo conocido como el milenio o la era evangélica, es el tiempo cuando Satanás será desatado por un poco de tiempo. Ahora recuerden por qué estaba atado Satanás. Satanás estaba atado para no engañar a las naciones. Esa era la atadura que tenía Satanás. No estaba completamente atado o inutilizado, sino que estaba atado en ese sentido para que no engañase más a las naciones. Pero al final del tiempo, en ese breve periodo final, se le va a quitar esa atadura. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, se le vuelve a dar la libertad para engañar a las naciones. Recuerdo lo que leímos recién en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, que dice así el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, solamente pueden engañar a los que se pierden. No, de ninguna manera pueden engañar a los hijos de Dios. Están sellados por el Padre, llevan el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no pueden ser engañados. Son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero en base a la inmolación de Cristo desde antes de la fundación del mundo. No pueden ser engañados. Entonces habla de que van a ser engañados. Otra vez, se le da a Satanás esa libertad para engañar a las naciones. Es el final de la batalla espiritual que se desarrolla desde el Edén hasta que Cristo venga. Esa es la batalla espiritual que está atrás de todo lo que vemos y a través de todos estos tiempos. Entonces, en ese final, se le vuelve a dar a Satanás esa libertad para engañar. Y es así como reúne a todas las naciones para esa famosa batalla final, o también llamada Armagedón. Entonces, de esa forma los engaña, ese poder engañoso, y pone unidas a todas esas naciones en contra de la iglesia, y así llega a callar la voz de la iglesia, de tal forma que la iglesia parece vencida y muerta, ¿verdad? Y es como puesta en la plaza, ¿no? Y están todos contentos porque ya el evangelio no atormenta más a nadie, y cuando están todos festejando, vuelve el Señor, la iglesia se levanta como una resurrección, donde es llevada y consolada eternamente después de la tribulación que sufrió, y los demás son atribulados eternamente, que es lo que describí antes y lo que describe también el capítulo 1 de 2 Tesalonicenses. Entonces, ocurre esto, y cuando se lleva a cabo este Armagedón, la batalla final, y Dios, Jesús lo destruirá cuando se manifieste con el resplandor de su venida, como vimos recién en 2 Tesalonicenses 2, ¿no? Inicuo
dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con el poder de su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces este inicuo, ese anticristo, se va a levantar de las multitudes que viven bajo este principio de apostasía que ya estaba presente en aquel tiempo y que sigue presente hoy día. Y se levanta para engañar y arrastrar a la condenación, y todo lo hace en nombre de Dios. Y ese es el mayor peligro, mis hermanos. Porque él se hace pasar por Dios y se hace llamar Dios. Por eso es el falso profeta, es la falsa religión. Y ese es el riesgo. Porque el error grosero, el pecado grosero, lo identificamos todos. El problema son las sutilezas del error. El problema es cuando viene con apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. El problema es cuando el error es muy similar a la verdad, entonces cuesta discernir, cuesta discernir. Y Juan dice, ahora han surgido muchos anticristos. Bueno, ¿quiénes son estos anticristos? Bueno, él no tiene, permítame la expresión que normalmente usamos aquí, no tiene pelos en la lengua, o sea, no tiene problema en hablar, en decir las cosas como son. Avance por un momento a 1 de Juan 2:22, que dice así, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, honestamente, hermanos, ¿quién que dice ser cristiano va a negar al Padre o al Hijo? Con sus labios. Nadie. Por eso Juan hace la aclaración y dice, el que dice que tiene comunión, pero anda en tinieblas, es un mentiroso. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que niegan? Bueno, lo niegan con sus vidas, con sus hechos, con sus acciones, con la forma de conducirse. O sea, dice que es cristiano, pero se conduce como se conduce el mundo. Dice que es cristiano, pero sus valores son los valores del mundo. Dice que ama a Dios, pero no ama a los hermanos. Dice que está haciendo la voluntad de Dios, pero lo que hace es contrario a lo que Dios enseña. Entonces, ese es un mentiroso. Y así es como lo describe aquí. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces está negando que Cristo vino en carne. ¿Por qué? Porque no pueden terminar con el pecado en sus vidas. El pecado lo sigue dominando y controlando. Entonces dice, el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente. Y lo peor es que ellos ven este pecado y no lo consideran pecado, sino que le buscan una explicación. Dicen, no, esto no es pecado, esto no es tan así, yo estoy bien con Dios, yo no estoy en pecado, sí he maltratado a todo el mundo, ya no le hablo a los hermanos, hablo mal de este, de aquel, del otro, pero yo estoy bien, yo estoy en comunión con... Es un mentiroso. Y lo está negando con su vida, con sus acciones. Entonces, Juan dice, tengan cuidado porque no es nada más que las palabras bonitas. Es su vida la que tienen que ver. Es su vida la que tienen que ver. Pero examinen su corazón, iglesia. Examinen su propio corazón. No sea que ustedes estén fingiendo y que ustedes estén reprobados a menos que Jesucristo esté en vosotros. Entonces ese es el llamado a examinarse ellos mismos. Y dice, ¿quiénes son estos mentirosos? Bueno, ya lo vimos en el capítulo 1, el versículo 6, decimos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, ¿verdad? El versículo 8 decía, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, o sea, estamos mintiendo. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y otra vez su palabra no está en nosotros, o sea, la verdad no está en nosotros, esos son los mentirosos. Capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, vos decís que conocés a Dios, pero ¿por qué no te conducís como Dios dice? No, porque no hace falta, porque yo normalmente hago las cosas así. Está negando a Dios, ese es el punto. Y eso es lo que Juan le está mostrando. Dice, no hace lo que Dios dice, es un mentiroso. No se está conduciendo como un cristiano, se está conduciendo como alguien que ama al mundo. Por eso llegamos hasta acá y él presenta el problema que esto trae. Dice, examinen sus corazones y miren si lo que dicen tiene que ver con lo que hacen, con la forma en que viven. No solamente lo que dicen o esas convicciones fuertes que parecen tener, sino cómo las ponen por obra. Eso es lo que tienen que mirar. Eso es lo que va a marcar la diferencia.
Entonces, el capítulo 4, versículo 20 lo pone más claro, porque él después de decir que hay que guardar los mandamientos y explicarlo de una forma bien clara, dice, este es el mandamiento, porque en el amor se cumple la ley, ¿verdad? Entonces, este es el mandamiento por excelencia, el que tienen que mostrar que cumple. Y dice 4:20 de Primera de Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya hemos visto este texto. Pero lo dice claramente, es un mentiroso. Y eso es lo que está hablando en el capítulo 2, cuando dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Lo está negando con su vida, con su confesión. Niegan a Dios, a Jesús, niegan su carácter, niegan su verdad, lo hacen mentiroso y la verdad no está en ellos. Sus vidas son una mentira y son una negación del Evangelio que dicen creer y predicar. No es acorde al Evangelio, no es acorde a la verdad de Dios. Aman al mundo y siguen las costumbres y las prácticas del mundo, las que ellos mismos tenían antes de ser limpiados de su pecado, supuestamente. Entonces vuelven a tomar mano de eso porque, bueno, esta situación lo amerita. No, hermano, no hay ninguna situación para un cristiano que amerite volver a hacer las cosas como las hacíamos antes de conocer al Señor, o volver a aquellas cosas de las cuales Cristo tuvo que morir para librarnos de esa esclavitud. No hay forma de volver atrás. Es, como dijimos antes, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No ha resplandecido la luz del Evangelio, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en sus corazones. No les ha amanecido. Dios no ha derramado ese poder para salvación, trayéndolos de la muerte a la vida. Siguen en tinieblas, aunque tengan apariencia de piedad. Siguen en tinieblas. Entonces, ¿qué hacen? Amando el mundo, murmuran, acusan, juzgan, se enojan, critican, condenan, miden con su propia vara y son los únicos poseedores de la verdad. Los únicos. No, el otro está equivocado, aquel está equivocado, el otro está, todos los hermanos están equivocados, yo tengo la verdad y los que me siguen. Somos los únicos que tenemos la verdad. Los demás están todos equivocados. No es una actitud cristiana, no es una forma de hacer las cosas. Entonces, él dice, hijitos, iglesia, miren lo que dice el versículo 26 del capítulo 2, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Miren, es una advertencia. Yo quiero que ustedes no sean engañados. Quiero que no sean engañados. Y la única forma de que no sean engañados es que yo les enseñe la verdad. La verdad va a ser distinguir el error. Para eso Dios instituyó la iglesia. Efesios capítulo 4, un pasaje bien conocido por nosotros, Efesios capítulo 4, el versículo 11 hasta el 16, dice así. Y les recuerdo el contexto. Dice que él subió llevando cautivo a la cautividad después de haber descendido a las partes más bajas de la tierra. Eso habla de su obra, de su sacrificio, de su muerte, sepultura, resurrección. Y él entra por mérito propio, llevando cautivo a la cautividad, viene con todos los prisioneros de guerra que él rescató, y él reparte su gracia en ellos, y eso es la porción de gracia que Dios le ha dado a cada uno, como enseña el pasaje. Y entonces él toma esos hombres que él rescató y los devuelve como dones a la iglesia. O sea, como un don, como un regalo a la iglesia para que cumplan una función específica en el cuerpo de Cristo. Y él dice esto, versículo 11, y él mismo, o sea, Dios, Cristo, constituyó a unos apóstoles, esto es lo que está haciendo Juan como apóstol, que no solo es apóstol, es evangelista, es maestro, es pastor, es todo, ¿verdad? Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están puestos ahí, para eso se fueron dados como dones. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, o sea, para que no sean arrastrados por el engaño. Para eso enseñan, por eso la enseñanza apostólica y por eso esta revelación de la verdad y este contraste entre la verdad y la mentira, entre la vida vieja y la nueva, entre el mundo y la santidad. Por eso estos contrastes,
Por eso esta enseñanza, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea llevada a la verdad, ¿para qué? Para que no sean engañados, como dice acá, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, en lugar de eso, siguiendo la verdad en amor. En amor. Recuerde, la característica que atraviesa toda la epístola. Sin amor no somos nada y nada sirve lo que hacemos. Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces debemos crecer en Cristo. ¿De qué? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, o sea, según el trabajo de cada miembro del cuerpo, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, el hecho de ir conociendo más a Cristo, el hecho de ir conociendo más su gracia, su verdad, su carácter, su obra, su vida, eso nos va edificando a nosotros, nos hace crecer en Él. Y entonces vamos creciendo en Él, si crecemos en Él, crecemos en amor, crecemos en la verdad. Y entonces, mientras vamos creciendo, vamos poniendo por obra esa gracia que Él derramó en cada uno de nosotros. Y cuando crecemos en esa gracia, nosotros vamos haciendo lo que Él nos dio para que hagamos, según lo que le haya tocado a cada uno en el cuerpo, según la gracia que le ha sido dada, y por ese trabajo, por esa administración de la gracia que nos fue dada, nuestros hermanos de la iglesia son edificados. Son edificados. ¿Para qué? Para que no sean engañados. Para que se afirmen en la verdad. Para que sus pies estén firmes en la roca. Y que nadie los pueda engañar con todo viento de doctrina, con enseñanzas falsas, con mentiras que no tienen nada que ver con Dios. Entonces se crece siguiendo la verdad en amor, edificados por la verdad, por el trabajo de cada miembro, para no fluctuar, para no ser engañados con mentira, conociendo la verdad. También lo dice Pedro, hablando de Pablo en segunda de Pedro, el capítulo 3, los últimos versículos, dice así, mire qué revelador que es este pasaje también. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Se acuerdan cuando decíamos que no retarda su promesa, sino que es paciente? Bueno, la paciencia es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Creced. Es un mandamiento. Ustedes tienen que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienen que crecer en Él. ¿Para qué está eso? Bueno, para eso Dios instituyó la iglesia. Para crecer en Él hasta que lleguemos a su estatura. Para eso Dios dio dones a la iglesia. Para eso Dios le da la verdad a la iglesia y le enseña la verdad en la iglesia. Para crecer en la gracia y el conocimiento. Para crecer. Crecer para no ser arrastrados por el error de los inicuos. Crecer para no ser engañados. Crezcan. Para que sus sentidos estén ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y no terminemos llamando malo a lo bueno y a lo malo bueno. Trabaremos, ¿no? Pero para que no hagamos eso, no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sino que llamemos bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Dios llama malo. Así lo advirtió el Señor Jesucristo. Él les dijo a todos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. ¿Por qué? Porque mi verdad los confronta. Porque mi verdad los pone en evidencia. Porque mi verdad saca a la luz su pecado. Entonces no me quieren recibir. Pero van a venir otros en su nombre y lo van a recibir.
porque se van a amontonar maestros conforme a su concupiscencia, porque tienen comezón de oír. O sea, quieren que sus oídos sean acariciados y que no les digan que están mal, que les digan que están bien. Entonces, para eso tienen que inventar una fábula, como vimos anteriormente. Entonces, estas son personas que vienen en su nombre, o sea, hablan por sí mismas, que no son reconocidas por la iglesia de Cristo, que no son enviadas por la iglesia de Cristo. Es más, salieron de la iglesia de Cristo, se fueron de la iglesia de Cristo. Andan en su propio nombre. Ellos creen que son los únicos poseedores de la verdad y ellos son señaladores del error ajeno. Están siempre señalando el error de los demás. No hay compasión, no hay misericordia y mucho menos amor. El punto es acusar y señalar. ¿Quién hace eso, hermano? Satanás ya no nos puede acusar en el cielo. No puede. Porque la justicia de Cristo lo echó para siempre. Lo tiró acá. Entonces, ¿qué hace ahora? Bueno, a través de todos sus hijos, a través de todos sus secuaces, acusa. O sea, es una obra de Satanás. No es una obra que venga de Cristo. Y por eso Juan lo pone bien en evidencia. Dice, miren, estos son anticristos. No vienen de Dios. Por eso dice, cuidado, iglesia. Cuidado, tengan mucho cuidado. Pablo hizo la misma advertencia allá cuando estuvo con los pastores de Éfeso, en Hechos 20. Él les dice, bueno, tengan cuidado por el rebaño sobre el que Dios los puso. Dios lo compró con su propia sangre, o sea, no son suyos, son de Él. Ustedes nada más tienen como responsabilidad cuidarlos y apacentarlos y ver las necesidades de edificarlos en la verdad. Pero ustedes lo tienen que cuidar porque son de Dios, no son suyos. Cuidado cómo actúan con ellos. No se enseñoreen, no se paren sobre ellos, no se sirvan de ellos. ¿Sí? Ustedes están en medio de la congregación, dice Pedro, 1 Pedro 5:2. Entonces, estando en medio, siendo uno de ellos, apacienten la grey de Dios, no la suya. Entonces, diciéndole eso en la despedida, dice, ¿por qué? Tengan cuidado, porque yo sé que después de mi partida, después de que yo me vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí o tras sí mismo a los discípulos. Hechos 20, 29 y 30. Dice, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces, pero vienen vestidos con ropa de oveja, vienen vestidos con ropa de corderito. Recuerden, el falso profeta, con los dos cuernos. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Hasta daba ganas de acariciarlo. Entran estos lobos rapaces vestidos de ovejas, ¿verdad? Y no van a perdonar al rebaño, porque ellos vienen para matar y para destruir. No son verdaderos, son ladrones, engañadores, son asaltadores. Eso es lo que son, no entran por la puerta, saltan la pared y vienen a lastimar. Y algo que dice Pablo acá, dice, y de vosotros mismos se levantarán, o sea, entraron, y ahora de vosotros mismos se levantan estos hombres que hablen cosas perversas, esto es, cosas torcidas, ¿no? Y retorcidas, como también decía Pedro ahí en 2 de Pedro, el texto que vimos recién, que tuercen, ¿no? Estas cosas perversas, torcidas de la verdad. Entonces hablan estas cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es lo que quieren. ¿Por qué? Porque no están buscando al Señor. Están negando a Dios, están negando a Jesucristo, están negando su obra. Están negando que el pecado es pecado. Y para ellos lo que están haciendo, ellos son los justicieros del Evangelio, los que le van a enseñar la verdad a todos, los que van a poner las cosas en orden porque Dios no puede, pero ellos lo van a hacer. Entonces mírenlos a ellos y sean salvos todos los términos de la tierra. Ocupan el lugar de Dios y mienten. Y Juan los pone en evidencia. Ellos entran sigilosamente con una sonrisa amplia, buscando la verdad, buscando la sana doctrina. Así es como llegan a la iglesia. Hermanos, dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No es solamente la mujer virtuosa la difícil de encontrar. El hombre de verdad también es difícil de encontrar. Porque el hombre de verdad es el que se ajusta a la única verdad que hay, que es Jesucristo y su evangelio. Ese es el hombre de verdad. Pero el que no es un hombre de verdad proclama su propia bondad. Siempre se está proclamando a sí mismo, vienen en su propio nombre. Pero Juan le dice, no teman, hijitos,
porque esta es una característica de la era evangélica. Sigue diciendo en nuestro texto en 1 Juan 2:18, dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así como Jesús lo anunció en Mateo 24, él dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A mentirosos, falsos Cristos, falsos maestros, falsos profetas. Cristo vino una vez, y cuando venga por segunda vez, su venida, va a ser como el relámpago que sale del oriente al occidente. No va a estar por ahí caminando entre nosotros, no, él va a venir en gloria y majestad sin relación con el pecado. Saca lo suyo, los transforma en el aire porque no va a tener trato con el pecado ni contacto con el pecado y con el resplandor de su venida va a castigar y enviar al infierno eternamente a todos los que no obedecieron la verdad ni creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Sin relación con el pecado. Entonces así será. Esta es la característica de la era evangélica hasta que Él venga. Por eso dice, no lo sigan, no sigan estos hombres. No amen al mundo, o sea, no amen a los que así se conducen, no se dejen engañar, no se dejen seducir, hagan la voluntad de Dios. Eso es lo que veíamos en los versículos 15 al 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque el único que puede hacer la voluntad de Dios es aquel en el cual Dios vive. Es aquel en el cual Dios vive. Es aquel que está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque es una obra de Dios. Es Él el que nos hace aptos para toda obra buena. Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante del Padre para la gloria del Padre. No lo podemos hacer por nosotros mismos. No está en nuestra capacidad. No es así. Entonces, cuando alguien hace la voluntad de Dios, la gloria siempre es para Dios. Si hablamos, hablamos conforme a su palabra, y si ministramos, ministramos conforme a su poder para que de Él sea la gloria. Y de eso se trata, de que a Él sea la gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Ese es el punto, la gloria es para Él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos que estaban en la iglesia? Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, parece un trabalengua el texto, si usted lo mira bien es muy simple, y da la explicación de por qué pasa esto. Su salida de la iglesia es la prueba de que no eran de nosotros. Su salida y la forma en que salieron. Y la forma en que se condujeron, la forma en que se conducen, la forma en que se condujeron para irse y en que se conducen ahora que se fueron, muestran que no eran de la verdad, que son mentirosos. Ese es el punto. Entonces, lo que muestra este accionar, esta forma de conducirse fuera del Evangelio, es que ellos no tenían el mismo sentir, de que no creemos lo mismo, de que no son guiados por el Espíritu de Dios. Porque si no, no saldrían. Si no, no saldrían. Estarían en la iglesia. Hermanos, no existe la iglesia perfecta. En todas las iglesias hay problemas. Porque las iglesias están compuestas por pecadores redimidos y estamos muy lejos de ser perfectos. Estamos muy lejos de ser perfectos. Pero ¿cuál es el punto? No que no va a haber problemas, que no va a haber diferencias, que no va a haber dificultades, que no va a haber distintas opiniones. No, ese no es el punto, porque eso va a pasar. El tema de una iglesia sana es cómo se tratan esas cosas. Cómo se tratan siguiendo las instrucciones de Dios y a la luz de la palabra. Y cómo todo se define a la luz de la palabra. Entonces ellos no saldrían si fueran de Dios. Porque lo que harían, dicen, bueno, si consideran al hermano débil en la fe, lo reciben, pero no para contender sobre opiniones. Estarían buscando edificarlo, buscarían la paz y la mutua edificación. Buscarían servir al otro porque lo estiman al otro como superior a sí mismo. No se paran arriba de nadie. No son orgullosos. Entonces buscarían hacer las cosas como Dios manda. Buscarían la unidad en la palabra. No en lo que a ellos les parece. No en su propio parecer. Buscarían el acuerdo en lo que Dios dice y no en lo que para ellos es. Porque no hay que apoyarse en la propia prudencia, sino que hay que apoyarse en la palabra. Buscarían con amor confrontar el error, si es que lo hubiera,
pero buscarían confrontarlo con la palabra. Buscarían llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ese sería el ánimo. Ahora, hermanos, yo también salí de una iglesia. Yo estuve 18 años de mi vida en una iglesia, de la cual salí porque no era de ellos, no era de ellos. Porque entendí que lo que se enseñaba no era el Evangelio, no era lo que decía la palabra, sino mandamientos de hombre, reglas de hombre. Que esa, si en algún momento fue una iglesia, hoy era una sinagoga de Satanás. Entonces salí. Y hermano, yo salí y digo, salí porque no era de ellos. No era de ellos. ¿Cómo salí? Y no por ejemplo ni nada, sino que es algo que yo mismo tengo que pensar de mí. ¿Cómo salí? Traté de hablar todo durante mucho tiempo. Desde que entendí que lo que se enseñaba no era acorde a las escrituras. Hasta el día en que me fui pasaron 8 años. Y los últimos 2 años realmente fueron una tortura. Realmente. Porque yo atrasé también mi decisión. Atrasé, porque cuando ya sabía que me tenía que ir, que no. Yo empecé con todas esas excusas que ponemos humanas, ¿no? De decir, no, pero yo quiero que ellos vean la verdad, yo quiero. Hermano, si Dios no cambia los corazones, no los vamos a cambiar nosotros. No podemos ser tan orgullosos. Entonces yo no hice bien a mi alma, como dice el proverbio. Y esos 2 últimos años fueron muy, muy dolorosos, muy tristes. Pasé cosas horribles, horribles. ¿Por qué? Porque Dios ya me había mostrado la verdad. Y yo no quería reconocer mi pecado. Bueno, terminé saliendo. Y salí porque no era de ellos. Y por la gracia de Dios, y nada más que por la gracia de Dios, hoy estoy en una iglesia donde puedo decir que con mis hermanos tenemos el mismo sentir y que si pasa algo, lo vemos en la Escritura. Y no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar con la Escritura, el tiempo que sea necesario. Y no tenemos ningún problema si el otro piensa diferente. Nos gozamos en Cristo y vamos a la Escritura una y otra vez, el tiempo que sea necesario. Si hace falta pasar horas hablando, pasamos horas hablando. Y a veces después de horas hablando, no nos ponemos de acuerdo. Pero no estamos ni enojados ni molestos. Estamos gozosos porque en esas horas que pasamos hablando, hablamos de Cristo. Y nos edificamos en el Evangelio. Y a veces hay cosas que uno no llega a discernir en la Escritura o que hasta ese momento, dice Filipenses 3, si hay cosas a las que llegamos con el mismo sentir, bueno, compartamos esa. Y las otras, bueno, ya las va a ir revelando Dios. También tiene que ver con una cuestión de crecimiento de cada uno, de cómo vamos creciendo. Algunos son más maduros en la fe, otros son más débiles, entonces uno tiene que ir edificando al otro y vamos creciendo. ¿Y qué pasa? Que el maduro que está edificando sigue creciendo, no es que es difícil alcanzarnos mutuamente, aunque es el deseo de todos. ¿Sabes cuándo nos vamos a alcanzar todos? Cuando veamos a Cristo cara a cara. Seremos como Él es. Esa es nuestra esperanza. Y mientras nos purificamos. Y si tenemos que hablar algo, lo hablamos. Y si tenemos que decir algo, lo decimos porque nos conducimos con honestidad, no con mentira. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. No con falsedad, sino decir, hermano, yo no estoy de acuerdo con esto. Porque la palabra no dice esto. Entonces, ¿qué dice el hermano? Bueno, hermano, gracias por decirme no. Vamos a hablar con la Escritura. Y nos sentamos a hablar con la Escritura. Ahora, si yo voy y le digo algo a alguien, como me ha pasado en la otra iglesia, yo no estoy de acuerdo con esto, porque para mí la palabra dice esto. Dice, bueno, mira, acá las cosas son así, si no te gustan, ahí tenés la puerta. ¡Wow! ¿El espíritu de Cristo? No, no. El espíritu del anticristo. Y lo digo abiertamente, el espíritu del anticristo. Porque eso no es lo que enseña Cristo en la palabra. Eso no es el evangelio del Señor. No es el evangelio del Señor. Entonces, aquel que ama a Cristo y que ama a sus hermanos, cuando viene un hermano y le dice, yo veo esto diferente. Bueno, hermano, sentémonos, porque yo puedo estar equivocado. Sentémonos y edifiquémonos con la palabra. El tiempo que lleve, el tiempo que sea necesario. Vayamos viendo todos los argumentos
en la Escritura, no argumentos personales, no argumentos de hombre, sino en la Escritura. Hasta que nos pongamos de acuerdo que la gloria es de Cristo. Porque, hermanos, el único que tiene la razón es Cristo. Estos hombres que habla Juan no se conducen así. Son el espíritu del anticristo. Y salen de en medio de la iglesia de Cristo. Salen de en medio de la iglesia de Cristo. A veces, como dice Apocalipsis, toleramos a algunos. ¿Por qué los toleramos? Los toleramos cuando estamos siguiendo el proceso que Dios estableció para tratar las cosas. Si los toleramos de otra manera, estamos pecando. No somos cómplices del pecado y no debemos serlo. Tenemos que hablarlo. Tenemos que ir y decirle, hermano. La palabra dice que si nosotros hablamos con el hermano y el hermano nos escucha, ganamos al hermano. Y les aseguro, hermanos, que he hecho relaciones más profundas con mis hermanos cuando les he dicho la verdad y cuando les he dicho lo que no estaba de acuerdo, hablando honestamente con ellos en privado. He hecho relaciones más profundas así que de cualquier otra manera. Y doy gracias a Dios porque es una enseñanza de Cristo, no es una idea mía. Yo lo hubiera hecho diferente. Yo lo hubiera hecho a lo humano. Y no se hacen las cosas así. En la iglesia de Cristo, Cristo es la cabeza. Él es el que piensa, Él es el que decide, y nosotros, el cuerpo, los que ejecutamos lo que Él nos manda hacer. Por eso han salido muchos anticristos. Y salieron de nosotros. Pero salieron porque no eran de nosotros. Entonces, actúan así porque están buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No están buscando que Cristo sea exaltado, aunque se tengan que humillar. No, están buscando tener la razón. Están buscando decirle a los demás cómo son las cosas. Que los escuchen. Y que se impongan. Y que los sigan. Para gloriarse en ellos. Eso es lo que están buscando. El Espíritu de Cristo no busca eso. Busca la gloria de Dios. La gloria del Padre. La edificación de los hermanos. La unidad de la iglesia. Una iglesia unida en amor. Para que este mundo vea a Cristo a través de la iglesia. Eso es lo que busca el de Cristo. Pero ellos están buscando lo suyo propio. Y como no se imponen y no pueden tener la razón, se van y causan daño. Hablando, acusando, murmurando, dividiendo la iglesia, difamando. Pero ¿saben qué es un consuelo? 2 Timoteo 2:19. Cuando estaba pasando esto allí en la iglesia en Éfeso, Pablo le dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y sabe cuál es el otro lado de este sello? Y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces el Señor los conoce y aquellos que son conocidos por Él se apartan de iniquidad. No se conducen como ellos quieren por sobre lo que Dios dice, sino que someten todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Esa es la forma de conducirse del cristiano. Así se manifestó, dice, ¿no? El texto. Salieron de nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La misma palabra para la manifestación. Se revela, se muestra, se saca lo que cubría la apariencia y entonces se revela la verdad. Se sale a conocer que no todos son de nosotros, de la iglesia, de la familia de Dios, de la ciudadanía del cielo, no todos son de nosotros. Por eso dice el versículo 20, que empieza con un pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que hace la diferencia? No que seamos más inteligentes o que nosotros comprendimos mejor la doctrina o que estudiamos más o que llegamos a conclusiones más sabias. No tiene nada que ver con eso, mis hermanos. Tiene que ver con la unción del Santo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios hizo morar su espíritu en nosotros. Que el día que Él nos salvó puso su espíritu sobre nosotros, como un sello, como el arras de nuestra herencia. ¿Para qué? Para que ese Espíritu Santo se oponga a nuestra carne. Para que no amemos al mundo, para que no hagamos las cosas como nosotros queremos. Así es como Dios nos sostiene. Así es como Él nos guarda en este camino de santidad y por torpes que seamos no nos va a dejar extraviar porque somos de Él. Y cuando uno se extravía,
Oh, hermano, Dios no falla. Él empieza una obra y la termina. Quiere decir que cuando uno se extravía es porque Dios nunca había empezado una obra ahí. Era solamente una obra de la falsa religión. Y si estamos en pie, no hay jactancia. Es solamente por gracia. Es solamente porque Él nos sostiene. Es solamente porque Él nos guarda. Por eso el que persevera hasta el fin será el salvo. No por obras, sino porque Dios no va a fallar. Y va a guardar los suyos hasta el fin, por más dura que sea la realidad que nos toque vivir en el tiempo que estemos. Nos va a guardar hasta el fin, porque somos suyos, y cuando Él empieza una obra, la termina en una forma perfecta. El Espíritu Santo se opone a nuestra carne, a nuestra obediencia al mundo y a nuestra obediencia a las costumbres del mundo. No os vengáis vosotros mismos, dice la palabra, ¿verdad? Deja lugar a la ira del Señor. No nos toca a nosotros juzgar ni ajusticiar a nadie. Es el Señor el que se va a ocupar a su tiempo de todos y de cada uno. Entonces, el Espíritu Santo se opone recordándonos la verdad, recordándonos las enseñanzas de Jesús, para que no hagamos lo que querramos. Simplemente para eso. Por eso nosotros tenemos la unción del Santo. Y como le diría Pablo en Corintios, más ustedes tienen la mente de Cristo, el espiritual, ¿verdad? El que no es juzgado por nadie. Ustedes tienen la mente de Cristo. Tienen la palabra, tienen el Espíritu Santo, ustedes pueden discernir la voluntad de Dios, ustedes pueden discernir los tiempos y lo que pasa alrededor, lo pueden discernir porque tienen la mente de Cristo. No porque seamos mejores que nadie, de ninguna manera. Somos lo necio, lo vil y lo menospreciado del mundo. La única diferencia es la gracia de Dios. Por eso cuando pasan estas cosas, miramos con compasión y con misericordia. Y el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están sujetos a voluntad de Él. Entonces no vamos a ser contenciosos ni a pelear. Vamos a seguir con paciencia, con amor, con misericordia, con compasión, porque si no se arrepienten, van a perecer eternamente. Y hermano, eso es castigo suficiente a cualquier cosa. Las manos de Dios, no las nuestras. Nosotros debemos darle la gloria a Dios y hacer lo que Él manda, porque si le conocemos, guardamos sus mandamientos. Ese es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, no el del mundo. Por eso la pregunta que debemos hacernos esta noche es, ¿tenemos la unción? O sea, ¿está Cristo en nuestra vida? ¿Está su Espíritu morando en nosotros? ¿Ha venido el Padre y el Hijo a hacer morada en nosotros y a cenar con nosotros? ¿A satisfacernos plena y eternamente? Porque entonces ese Espíritu de Cristo se va a manifestar en nuestras vidas. Y el fruto va a mostrar el carácter de Cristo. Y vamos a ser cristianos. Pero si no, es cuestión de tiempo para que salgamos. Ese es el espíritu del anticristo. Los muchos anticristos que hay ahora. Y es lo que propicia esa salida del anticristo en el final de los tiempos. Dios nos dé la gracia y la sabiduría para honrar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y ser el cuerpo de Cristo y darle la gloria y que Él nos guarde de esta caída, que nos guarde de esta conducta y que nos guarde de hacer algo apoyados en nuestra propia prudencia. Amén. Si no estás en Cristo, ven a Él. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que puedas ser salvo. No importa tus pecados. Su gracia sobreabundó sobre cualquier pecado. Y Él hoy te puede salvar si invocas su nombre. Ven a Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por Cristo. Padre, sin duda hay mucho pecado en nuestras vidas y muchas cosas que aún deben ser mortificadas y que deben cambiar. Perdona nuestro orgullo, Señor, nuestra jactancia. Perdónanos por en nuestras pasiones amar al mundo y querer tener la razón, Señor. Tú eres el único que tiene la razón. Ayúdanos a llevar todos nuestros pensamientos cautivos
a la obediencia a Cristo, a servirte, a darte la gloria, a ver ese amor tan grande que nos tuviste cuando merecíamos la condenación y así ser empujados a amarte, obedeciéndote, y por ese amor hacia ti amar a nuestros hermanos y darte la gloria en todo. Te ruego por tu iglesia y te ruego también por aquellos que no te conocen. Sálvalos, Señor, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.